¿Qué creían y qué vivían los cristianos primitivos? Aquellos primeros cristianos que hubo en el mundo, lo que podríamos llamar la primera generación de cristianos, aquellos hombres y mujeres que empezaron a convertirse bajo la predicación de Jesucristo primeramente, y empezaron a aceptarle como el Hijo de Dios, como el Mesías, y luego toda aquella gente que empezaron a convertirse a montones después que vino el Espíritu Santo. ¿Qué creían? ¿Cómo vivían? Podemos decir claramente que para aquellos cristianos de la primera generación, creer y vivir lo que creían era una sola cosa. Muy distintos de nosotros que creemos una cosa y vivimos otra. Decimos creer en grandes cosas, pero nuestra vida es pálida, desteñida y desabrida. Hay millones de cristianos en el mundo, en realidad hay más de 1.000 millones de cristianos en el mundo, contando a los cristianos de toda denominación, católicos, ortodoxos y protestantes, más de 1.000 millones. Pero ¿están viviendo como cristianos o están viviendo como demonios la gran mayoría? Los cristianos del primer siglo, los cristianos de la primera hora, creían y vivían lo que creían y predicaban lo que sentían. Por eso aquella iglesia primitiva tuvo tanta fuerza, tanto poder, que en apenas una generación, 25 años, ya habían cubierto todo el imperio romano con el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a ver qué creían y qué vivían los cristianos primitivos. Ahí tienen ustedes el bosquejo en la hojita dominical. Número 1, creían en la resurrección. Creían que Jesús vivía. Muchos de ellos lo habían visto clavado en la cruz, lo habían visto muerto, pero también lo habían visto vivo, resucitado. Y nada ni nadie les iba a quitar a ellos esa convicción que Jesús vivía. Y aquellos que no lo habían visto muerto todavía, que no lo habían visto resucitado, pero se habían convertido bajo el poder del Espíritu Santo, lo sentían tan fuerte en su corazón que decían lo mismo: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo es real, Cristo es verdadero. Yo lo siento, yo lo tengo, anda conmigo, camina conmigo. Yo soy suyo, Él es mío. Eso creían los cristianos primitivos, en la resurrección, y vivían la resurrección. Vivían el poder de la vida nueva. No eran cristianos tibios, apagados, dormidos, aburridos. Eran cristianos vibrantes. Jesús vivía y vivía con ellos. Y cuando morían, morían hasta cantando. Morían hasta cantando. Morían diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, leímos ese pasaje recién, capítulo 15, os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y todos los cristianos primitivos se dejaban matar por no negar que Jesucristo vivía, que había resucitado. Y la seguridad de la resurrección de Cristo les daba fuerza para soportar cualquier prueba, cualquier problema. Secaba sus lágrimas cuando tenían ganas de llorar. Sanaba sus cuerpos cuando se sentían enfermos.
Y cuando enfrentaban la muerte con un canto de esperanza, porque sabían ellos que cerrando los ojos en este mundo era abrirlos instantáneamente en el mundo habitado por venir en frente de Cristo. Sí, creían en la resurrección. Y porque creían en la resurrección, ofrecían sus vidas por Jesucristo. Segunda cosa, creían en el Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo no era una mera doctrina, no era una concepción teológica, no era un artículo del credo. Para ellos el Espíritu Santo era una fuerza, era una vida, era una electricidad que los llenaba. Los cristianos de hoy creen en el Espíritu Santo, pero tienen vidas poco espirituales. Había un profesor de un colegio que a sus alumnos les enseñó que cada mañana cuando él se presentaba y pasaba lista a los alumnos asistentes, les enseñó que en lugar de decir cada uno su nombre, dijeran un artículo del famoso credo de los apóstoles. Así que entraba el profesor a la sala, decía buenos días niños, y el primer niño decía creo en Dios Padre Todopoderoso. El segundo decía Creador y Señor del cielo y de la tierra. El tercero decía creo en Jesucristo, su único Hijo. El cuarto decía que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El otro que nació de Santa María Virgen. Otro más decía creo en el Espíritu Santo. Bueno, una mañana llega el profesor y como es de costumbre cada chico se para y dice un artículo del credo, pero de repente se paran, nadie dice nada y dice el profesor ¿qué pasa que no siguen? ¿Qué es lo que está pasando? Y los chicos le dijeron señor profesor, es que el chico que cree en el Espíritu Santo no vino hoy. Muchos lunes en el desayuno mi señor me dice ¿qué pasó en tu iglesia? Que ayer no había ninguna aleluya, ninguna amén. Ganas me dan de decirle señores, que el que cree en el Espíritu Santo no vino. Es una ilustración nada más. Pero los cristianos primitivos, caray, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos de fuego, llenos de pasión, llenos de fuerza. Creo en el Espíritu Santo. Vivían el Espíritu Santo. Lean, por ejemplo, Hechos 4, 23 al 31. Hechos 4, 23 al 31. Pero vamos a leer del 29 al 31 para abreviar. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hicieron temblar la casa, hicieron temblar el edificio con el poder del Espíritu Santo que les vino. Ese es el poder divino. Creían en el Espíritu Santo. Creían también en la oración. La oración era su respiración, la oración era su fuerza, la oración era su actividad diaria, era su mejor arma. Casi la única arma que tenían era la oración. Jesús les había enseñado, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid ahora y recibiréis.
Y los cristianos primitivos se acostumbraron a orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús el Hijo, en la libertad del Espíritu Santo. Y los cristianos primitivos eran gente de oración, gente de súplica, gente de clamor, gente de hablar con Dios continuamente en cualquier momento y por cualquier necesidad. En Hebreos 12:12 se nos dice de que Pedro estaba preso en la cárcel y allí en la casa de Juan Marcos, en la casa de su madre, había muchos cristianos orando. Pedro preso, la iglesia orando. Inmediatamente se fueron a orar. Y porque estaban orando, un ángel bajó del cielo para libertar milagrosamente a Pedro de la cárcel, sacarlo, llevarlo por la noche oscura hasta la casa donde estaban orando. La iglesia primitiva oraba continuamente. No tenían miedo a nada mientras estuvieran orando. En Hechos 20:36 se relata que Pablo, cuando se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso, se puso de rodillas en la playa de Mileto con todos los ancianos, con toda esa otra gente, y oraron. Bueno, así eran los cristianos primitivos. No necesitaban ser estimulados para venir a orar. No necesitaban ser llamados por teléfono, hermano, hay noche de oración, va a venir. No, inmediatamente, espontáneamente oraban. Oraban porque oración es respiración. Y así como no podemos estar sin respirar porque nos asfixiamos, así los cristianos no podían estar sin orar, porque también se les asfixia el espíritu, se les asfixia el alma. Creían en la oración. Oración a Dios el Padre, en el nombre de Jesús el Hijo, en la libertad del Espíritu Santo. Creían también en la predicación. Creían en comunicar la palabra a otros. Todos los cristianos eran predicadores, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos hablaban de Cristo. Tenían la boca llena de la palabra de Jesús y la daban continuamente. No eran cristianos apagados, no eran cristianos mudos, como hay millones de cristianos en el día de hoy. Mudos, nunca hablan de Cristo. Ellos hablaban de Cristo. Miren un gran pasaje. Está en el libro de los Hechos también, capítulo 11. Capítulo 11, desde el verso 19 al verso 26. Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, Hechos 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo en tiempo de Esteban, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos.
por primera vez en Antioquía. Tanto hablaban de Cristo que los llamaron cristianos. Cristo, 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 era lo que estaba en sus bocas, en sus labios. Entonces empezaron a llamarles los cristianos, los cristianos, los cristianos. Hoy en día los cristianos no hablan de Cristo. Dicen ser cristianos, pero nunca comunican a otros la fe viva que hay en sus corazones, quizá porque no tienen una fe viva. Los cristianos creían que la predicación del Evangelio extendería el nombre de Jesucristo al mundo entero, y así fue. Jesucristo les había dado la orden: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ellos cumplían la gran comisión, hablaban de Cristo, hablaban de Cristo, hablaban de Cristo. Si nosotros recuperamos ese mismo poder, vamos a ver un progreso en la congregación, y muchas almas se van a agregar al Señor. Los cristianos primitivos creían en la predicación, creían en la palabra escrita, creían en la Biblia. No tenían nada más por ahora que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento recién empezaba a escribirse. El apóstol Pablo empezaba a escribir epístolas que circulaban por las iglesias, y así poco a poco empezaba a formarse lo que llamamos el Nuevo Testamento. Los cristianos de la primera hora solo tenían el Antiguo Testamento. Todos los libros que van del Génesis a Malaquías. Sin embargo, leían esas escrituras, y en esas escrituras se encontraban referencias a Jesucristo. Y creían en la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía autoridad para ellos. Bastaba decir, así está escrito, para que ellos obedecieran lo que está escrito. En el día de hoy, tantísimos cristianos dicen creer en la Biblia, tener la Biblia, leen la Biblia de cuando en cuando, pero no obedecen a la Biblia. Como si la Biblia fuera letra muerta para ellos. De hecho, en la inmensa cantidad de cristianos católicos que hay, la Biblia es un libro desconocido. Peor aún, es un libro prohibido de leer. Recién ahora están aflojando un poco las cadenas y están permitiendo con mucho temor y temblor que los creyentes lean la Biblia. Pero aquellos cristianos primitivos se devoraban las escrituras, leían continuamente. Tenemos que recuperar ese apetito por la palabra de Dios, ese interés en lo que Dios dice, no solamente ya en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, sino en el Nuevo Testamento, de Mateo hasta el Apocalipsis, y hacer de la Biblia nuestro libro sustancial, el libro que sustenta nuestra fe y nuestra vida espiritual. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús a Satanás cuando Satanás lo tentó, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creían en la vida nueva. Para ellos convertirse era nacer de nuevo, vivir una vida nueva. Ellos creían que la salvación era una manera de vivir. Hoy en la escuela dominical estuvimos hablando de eso. ¿Qué es salvación? ¿Qué es adoración? Convertirse es vivir la vida cristiana. Hoy en día hay una cantidad enorme de cristianos, de todo nombre. Cristiano católico, cristiano carismático, cristiano ecuménico, cristiano protestante, cristiano ortodoxo, cristiano maronita, qué sé yo cuántos nombres más. Cristiano carismático, cristiano renovado, cristiano conservador, cristiano progresista, y tutti quanti. Pero cristianos hay pocos. ¿Qué es un cristiano cristiano?
es un cristiano que vive la vida de Cristo. Aquí en la primera hojita del boletín tenemos el ideal de Cristo con respecto a nosotros. Dice así, el texto está en Efesios capítulo 6, Efesios 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso Cristo murió en la cruz, para eso resucitó al tercer día, para eso subió a los cielos, para eso envió el Espíritu Santo, para eso se ha escrito el Nuevo Testamento, para que todo aquel que cree en Jesucristo y le acepta como Salvador empiece a crecer y a madurar hasta alcanzar la plenitud de la madurez que es semejanza a Cristo. Eso es vida cristiana. Y los cristianos primitivos estaban segurísimos que ellos habían vivido una clase de vida antes y desde que habían aceptado a Cristo como Salvador vivían una nueva vida, perfectamente nueva. El gran texto que apoya esta enseñanza está en 2 de Corintios capítulo 5 desde el verso 17. Vean ustedes, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Debe vivir una nueva vida. Él mismo debe sentirla, él mismo debe gustarla, él mismo debe tener el deseo de comunicársela a otros. Convertirse a Cristo es nacer de nuevo, en una sola palabra. Y nacer de nuevo es empezar una nueva manera de vivir. La palabra arrepentimiento, que se usa tanto, en el idioma griego original es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mente, cambio de conceptos y de valores. Una persona convertida a Cristo cambia fundamentalmente sus conceptos de la vida, sus valores de la vida. Piensa de una manera diferente, ahora una manera pura, santa y mejor. Y vive de una manera diferente también. Si una persona dice haberse convertido, haber aceptado a Cristo, y por meses y por años no cambia de vida, es que no se convirtió nunca. Una persona convertida cambia de vida, empieza a progresar, empieza a mejorar, hasta el rostro se le cambia. Los cristianos primitivos creían que convertirse a Cristo era nacer de nuevo, y nacer de nuevo era empezar a vivir una nueva vida. Y por último, los cristianos primitivos creían en la nueva hermandad. Aquellos que habían sido judíos y habían estado dentro del judaísmo desde que nacieron,
y creían que la comunidad judía era la única comunidad divina, la única comunidad de Dios. Ahora, al convertirse y al juntarse cristiano con cristiano y empezar a contar sus experiencias y empezar a cantar cantos de alabanza a Jesucristo, empezaron a darse cuenta que había en el mundo una nueva comunidad, una nueva hermandad, una nueva fraternidad. En palabras bíblicas, una nueva iglesia, una nueva asamblea, la de los cristianos. Y empezaron a distinguirse unos de otros. Y empezaron a decir pronto, nosotros los cristianos, ellos los no cristianos. Y tenemos que recuperar ese sentido de iglesia. Todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es el cuerpo del mundo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo santo. Y el que pertenece al cuerpo de Cristo tiene que empezar a manifestar santidad. Los cristianos sabían perfectamente bien, los cristianos de aquellos tiempos, que ellos formaban una sociedad diferente. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, la esposa de Jesucristo. Tenemos que recuperar estos conceptos para empezar a distinguirnos más y mejor del resto de la gente de este mundo. Somos diferentes, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, porque somos miembros de la familia de Dios, porque cada uno de nosotros es una célula del cuerpo santo de Cristo y porque todos juntos formamos el reino de Dios aquí en la tierra. Ese concepto tenían los cristianos primitivos. Eran la iglesia, eran el cuerpo de Cristo, eran la esposa de Cristo, eran el reino de Dios en formación entre los seres humanos. Y eso les dio carácter y eso les dio firmeza para seguir siendo cada vez más mejores cristianos. ¿Por qué? Porque eran diferentes al resto del mundo. Esto creían y vivían los cristianos primitivos. Tenemos que pedirle al Señor que nos devuelva el carácter de cristianos, que nos devuelva a nosotros el sentido del cristianismo verdadero. Tenemos que ser hidalgos. ¿Conocen el apellido Hidalgo? Y la palabra hidalgo es una palabra española que se convirtió en apellido. Pero hidalgo viene de otra palabra española, hijodalgo, que a su vez viene de otra frase, hijo de algo. Un hidalgo en España es una persona que tiene alcurnia, que tiene linaje, que tiene prosapia, que tiene herencia. Debes comportarte hidalgamente porque eres hidalgo, hijo de algo, hijo de una familia de importancia. Los cristianos somos todos hidalgos, somos hijos de algo, hijos de Dios, hijos de Cristo. Por lo tanto, los cristianos tenemos que comportarnos hidalgamente en el sentido más hermoso que tiene la palabra hidalgo. Ser un hombre, una mujer íntegros, de conducta intachable, de pensamientos limpios, de corazón y alma justos. Los cristianos primitivos se comportaron hidalgamente en toda circunstancia porque sabían que ellos eran hijos de algo, hijos de Dios. Oremos. Querido Padre, ayúdanos a creer y a vivir como creyeron y vivieron aquellos hombres y mujeres de la primera hora, cuando amaron a Jesucristo con toda su alma, cuando vivieron vidas llenas del Espíritu Santo, cuando abandonaron el pecado y la maldad para vivir vidas puras,
y cuando comunicaron entusiastamente el Evangelio al mundo entero. Ayúdanos, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.